Bien, apreciado estudiante, recibe un cordial saludo de tu profesor de habilidad verbal. Bien, en esta oportunidad vamos a ver un tema que es sumamente importante y lo cual vamos a ir viendo, ¿ya? Con respecto a ello. Bien, vamos a ver lo que es el término específico. Tal vez alguien se pregunte y diga, ¿no? Y profesor, ¿qué es el término específico? ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Ese tema viene, no viene? Mayormente, para los estudiantes que tal vez tienen la duda, este término específico, pues, no te va a venir propiamente como tal en un examen, ¿no? Simplemente que tú, ¿por qué se ve esta clase? Por el tema de que lo vas a usar uno para aumentar qué cosa, tu vocabulario. Dos, ¿dónde sí vas a encontrar esto? Y hoy en día se está preguntando bastante en los exámenes de admisión y en exámenes también que vienen, es acerca del término específico, ¿no? Cuando tú ves una lectura. Dentro de una lectura te preguntan, ¿no? Sobre un término, ya sea por el contexto, ya sea por lo que tú tienes que ir viendo, analizando. Entonces, en ese sentido, sí se va a ver. Ahora, el término específico también lo vas a utilizar, ¿no? En lo que es eh, inclusión e implicancia, términos excluidos, eh, eh, oraciones incompletas, porque se va a utilizar términos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí vamos a tener que ver esto de lo que es término específico, ¿sí? Entonces, vayamos a ver qué viene a ser. Te he puesto tres ejemplos, ¿ya? Te he puesto tres ejemplos. Y acá vamos a ir viendo, ¿ya? Estos ejemplitos, cómo se van dando. Por ejemplo, tenemos acá el primer ejemplo que dice, esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria. De pronto se entiende, ¿no? Cuando uno dice esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria, se va a entender, se entiende propiamente dicho la expresión, ¿no? Ah, que es algo bueno, pues, ¿no? Esa novela. Pero si tú te das cuenta, el término resaltado, cosa, no es apropiado con el contexto. Más aún tratándose de un escritor de la talla de César Vallejo, ¿no? Y dice esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria. Recuerda que él pertenece al mundo literario, es un escritor y es reconocido. Entonces, por ende, tú sabes que tienes que, en ese contexto no se puede. Tal vez en el coloquio amical, tal vez en lo que vienen a ser entre amistades, en la familia, tal vez puedes utilizar ese término, ¿no? De cosa, pero cuando tú vas a ver necesariamente una novela y es de literaria, entonces necesariamente el término tiene que ser apropiado. Apropiado. No puedes usarlo porque no puedes haber esas ambigüedades. Porque si hay esas ambigüedades, el término pues no nos va a ayudar mucho. Entonces, vayamos a ver acá. ¿Sí? Vayamos a ver. En vez de decir esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria, nosotros podríamos reemplazarla por esta obra es qué cosa? Es extraordinaria. Entonces, de esa forma tenemos qué cosa? Lo que viene a ser precisamente el término específico. ¿Sí me dejo entender? Entonces, en ese sentido yo quiero que tú entiendas que cuando se habla de cosa, cosa puede ser pues algo, algún objeto, cosa puede ser, no sé, a lo que tú menciones, nombre. Pero cuando se habla de una novela y más literaria y estamos hablando de ese mundo, tú tienes que ser más específico. Entonces, si lo reemplazamos por obra, entonces dirías, esta novela de César Vallejo es una obra extraordinaria, se entiende porque, pues es una obra, es un libro, ¿no? Que se va a leer. Entonces ahí tenemos. Ahora, cuando mencionamos y decimos, haz una solicitud, ¿ya? Haz una solicitud dirigida al alcalde. Pues de pronto se entiende también, ¿no? Eso yo quiero que sepas, que se entiende al alcalde de la ciudad.
Cuando decimos haz una solicitud, mira la envergadura de la cual estamos hablando. Haz una solicitud dirigida a quien no es a tu amigo, no es a tu vecino, no es a, no sé, a un conocido. Es dirigida al alcalde de la ciudad. Por lo tanto, esto es un documento formal que tú tienes que presentarlo. Ahora, haz el hecho de el verbo haber, este infinitivo, pues es muy genérico, no nos va a ayudar mucho, no nos va a ayudar con precisión a lo que queremos llegar. Entonces, ahora cuando dices haz, tú puedes realizar una cosa o una solicitud, pero lo puedes hacer con ciertos errores ortográficos, ¿cierto? Lo puedes hacer, pero entonces, ¿cómo hacemos? Ah, si tú quieres realizar una cosa buena, entonces no podrías decir haz. Tendrías que decir realiza, pero acá realiza una solicitud no puede ser porque el realizar es una acción. Entonces, el término apropiado para este caso sería, pues, el que tenemos acá, que es redacta una solicitud. ¿Y por qué? Cuando tú redactas una solicitud, este documento va a ir, ¿qué cosa? Primero, va a estar bien redactado con el formato correspondiente. Segundo, no va a tener errores ortográficos. Y entonces, todo lo que queremos una palabra nos va a mencionar. Entonces, en ese sentido, ya lo tenemos. Tenemos el siguiente, que dice: ¿qué dices acerca de lo que te conté? ¿Qué dices? Dice. ¿Qué dices acerca de lo que te conté? ¿Es peligroso? Es como que el emisor le pregunta a quién, al interlocutor, ¿cierto? O al receptor le pregunta, ¿no? Esta es una interlocución entre dos personas. ¿Qué dices acerca de lo que te conté? ¿Es peligroso? Le pregunta, ¿no? ¿Y tú qué crees? Porque ese término ¿qué dices? Es muy ambiguo, muy genérico, ¿no? Entonces no nos va a dar una respuesta. En cambio, si tú agarras y le dices, reemplazas el término ¿qué dices? Y lo reemplazas por uno que sea de esta forma y le dices ¿qué opinas de lo que te conté? ¿Es peligroso? Ah, pues ahí cambia todo, ¿no? Va a cambiar porque, pues ¿qué opinas acerca de lo que conté? Mira, ahí sí te puedo dar mi punto de vista, que estás mal, estás bien. Cierto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, muy en cuenta, porque a veces cuando hablamos solemos decir así. Y ahí suelen darse las ambigüedades y los malos entendidos. Por eso hay que usar el término preciso. Cuando dice, ahora tiene la función de alcalde del distrito. De igual manera, este infinitivo tiene es ambiguo. Porque tiene lo puedes decir a cualquiera, ¿no? Tiene para acá, tiene para allá. Ahora tiene la función. Entonces, el alcalde no tiene la función porque le hayan dado. Él se lo ha ganado, ¿cierto? Entonces sería ahora reemplacemos. Ahora, ¿qué hace? Ejerce la función de qué? De alcalde del distrito. Entonces, el ejercer es ejercer un poder que te han ganado, te han dado. Entonces, en ese sentido. ¿Por qué es importante? Lo estás viendo. Entonces, en vez de decir, esta novela de César Vallejo es una cosa extraordinaria, esta novela es una obra extraordinaria. Haz una solicitud dirigida al alcalde de la ciudad, redacta una solicitud. ¿Qué dices acerca de lo que te conté? Mejor es reemplazar y decir, ¿qué opinas acerca de lo que te conté? En vez de decir, ahora tiene la función de alcalde, entonces diremos, ahora ejerce la función de alcalde. Entonces te estás dando cuenta que la precisión léxica no es muy importante cuando se habla de términos específicos, ¿sí? Entonces es por eso que este tema lo vamos a tratar.
y tú tienes que manejarlo. Ahora vayamos a ver. Dice el concepto, ¿ya? Dice el concepto. ¿Qué nos menciona? Es concepto. ¿Qué es el término específico? Es la capacidad del hablante, dice, es la capacidad del hablante para emplear el idioma con términos apropiados. Es decir, solamente es la capacidad, ¿ya? Para utilizar el idioma con términos apropiados, exactos, con el propósito de hacer el mensaje más claro o inteligible, para que la gente te pueda comprender, entender. En ese sentido, entonces, ahí lo tenemos claro. Tiene sus características y vamos a ver su perfil de este término específico. Entonces, ¿cuál será su perfil, sus características? Cuando hablamos de las características, primero tenemos que mencionar que es un uso de un registro idiomático formal. Es un registro de idiomático formal para poder darse a entender en este sentido. ¿Qué más? Enriquecimiento del discurso académico. Yo, por ejemplo, veo que cuando alguien va a exponer, no sabe palabras, no puede utilizar unas palabras y se enmudece. Entonces, esto te va a ayudar para ello, ¿no? Y más si aún si están pretendiendo seguir una carrera académica, entonces te va a ayudar muchísimo este tema. La transferencia de qué dice, del mensaje con precisión, propiedad y claridad. Es decir, tu mensaje tiene que ser transferido con qué? Con mucha claridad, precisión para que no haya ambigüedades, porque cuando tenemos esto de las ambigüedades, ahí se dan los inconvenientes. Ahora sí, vamos a ver tres aspectos. Me has escuchado hablar acerca del contexto. Pues vamos a ver primero el sentido. ¿Qué es el sentido? El sentido es el valor semántico. El sentido va a ser el valor semántico exacto que tiene una palabra, frase y oración, según sus contextos o situaciones comunicativas. Por ejemplo, cuando tú tienes una palabra, muchas veces las palabras no necesariamente usan su significado propio de la palabra, sino de acuerdo al contexto o el sentido en el cual lo dicen. Entonces acá vamos a tener esto, ¿no? ¿Qué es el sentido? Entonces vayamos a ver cuántas clases de sentido hay. Sentido denotativo y sentido connotativo. El denotativo. ¿Cuál es el denotativo? Pronto que los bomberos apaguen el fuego. En el connotativo, el fuego de tu mirada enciende mi pasión. Ah, entonces me imagino que ya te diste cuenta. Que claro que sí. Pronto que los bomberos apaguen el fuego. Estamos hablando del fuego de esa llama, ¿no? No del camélido sudamericano, sino estamos hablando de que de esa llama que obviamente provoca muchos daños. Y cuando dice el fuego de tu mirada enciende mi pasión, no vas a llamar pues a un bombero para que le tire un manguerazo, ¿no? Estamos hablando acá de la pasión, de la intensidad con la que se realizan ¿qué? Las cosas. Entonces, el sentido se va a hablar el sentido en dos tipos. Sentido denotativo, que es propiamente de la palabra, y connotativo, el sentido figurado. Y acá te voy a poner. Cuando hablamos de denotativo, este es recto. ¿Por qué se dice que es recto? Porque este va de frente, te va a decir las cosas de acuerdo a cómo es la palabra. En sentido directo, objetivo, es netamente de la palabra. Cuando hablamos de intensidad, pues déjame decirte que ahí sí es insinuado. ¿Quiénes suelen usar el sentido connotativo? A veces mucho las mujeres, ¿no? Insinuado, sugerido y hasta figurado, ¿cierto? Entonces, ahora en la poesía también se usa mucho lo que es el sentido connotativo, ¿ya? Entonces tenemos, no te olvides, ¿eh? Y acá tenemos lo que es el contexto. Me habrás escuchado hablar de este contexto. ¿Y qué es el contexto? Pues es el entorno lingüístico de cuál depende el sentido de una palabra. Arriba ya viste el sentido, ¿no? Connotativo y denotativo.
Ahora acá vamos a utilizar que debo arrojar, ¿qué dice? Al tacho este mustio clavel. Cuando hablamos de clavel, clavel es una flor. Y las flores, por lo general, ¿qué suelen suceder? Se marchitan. Entonces, mustio hace referencia en el contexto a marchito. ¿Sí o no? En el contexto hace referencia a marchito. Debo arrojar al tacho este marchito clavel. Entonces, en vez de decir mustio. Oye, mira, la misma palabra en otro contexto. Ah, ¿significará lo mismo? Claro que no. Desde que mi gatito murió tengo mustio el corazón. Uy, qué pena. Pero entonces, acá tienes que ver primero el contexto. Desde que mi gatito. Y recuerda, cuando las personas suelen utilizar el diminutivo, it, ¿qué suele pasar? Es que hay cariño, afecto, ¿cierto? Entonces, desde que mi gatito murió tengo marchito el corazón, no. Tengo triste el corazón. El contexto muchas veces nos va a decir lo que necesitamos saber acerca de una palabra. Muy bien. Sigamos. Ahora, si estás en una lectura y no te funciona el sentido ni el contexto, pues acá tenemos esto. La situación. ¿Qué viene a ser la situación? Realidad o hecho en el que ocurre el proceso comunicativo. Para ver, dice, digamos uno de la clase dice, ¡qué bestia! Y todos voltean. ¿Bestia? Me habrá dicho a mí algunos compañeros, ¿no? No sé por qué, pero pueden pensar eso, ¿no? ¡Qué bestia! Y el contexto no te ayuda porque no hay más palabras, no hay oraciones ni frases. ¿Qué vas a ponerle? Nada. ¡Qué bestia! No hay contexto. El sentido no podemos saber. Ah, entonces, ¿qué agarras? Y tú vas a hacer esto. Ubicas la frase, la expresión o la oración en una situación comunicativa. Por ejemplo, digamos que vas al cine y al ver al monstruo en la película, tu compañero dice, ¡ah! ¡Qué bestia! Se asusta, ¿no? Entonces, ahí tenemos. O la otra, que por ejemplo, ponlo en otra situación, ¿no? Un motociclista besado al ver al motociclista en la autopista. Ahora, al ver al motociclista en la autopista. En la primera situación, al ver al monstruo en la película y dice que bestia, se trata de un ser anormal, pues, ¿no? Se trata de un ser anormal. Pero en la segunda situación, temeraria, recuerda que cuando tú realizas una acción temeraria, no solamente es para el que la realiza, también es para quién, para el que está observando, ¿sí o no? Entonces, ahí tú tienes que ver esto. Es uno, entonces en esa situación tú vas a poder ubicar cada uno de estos. Entonces, no te olvides, el sentido es el que tú le vas a dar, ¿no? Ya sea por connotativo y denotativo. En el contexto te va a dictar qué cosa, los significados y la situación, por supuesto que sí, esta situación. Y como sé que a ti te encanta, acá te he dejado algunos ejercicios. Por ejemplo, acá hay una lectura y acá hay algunas preguntas, ¿no? Y dice, el autor del texto se centra en qué. En el texto el verbo transformar se puede reemplazar. Ah, ahí tienes. En el segundo dice, como que no me gusta ese color, así que lo vamos a cambiar. Listo. En la pregunta 3 dice, resulta incompatible con lo planteado por el autor afirmar que... Y ahí tienes, ¿no? Y la pregunta 4 y 5, ¿no? Recuerda que a ti ya te van a venir esta clase de qué? De preguntas. Entonces las desarrollas, ¿ya? Las desarrollas. Y para que no te aburras, acá está. Otra lectura, ¿no? Los innatos. ¿Son innatos los gestos? Acá tienes. Pregunta 6, 7, 8, 9, 10. Para ti 10 preguntas nada más acerca de estos sentidos en los que tú tienes que manejar
saber al momento de realizar alguna análisis. Y ya te dije, esto te va a servir bastante, ¿no? Este tema es muy recurrente. Bien, joven, espero hayas aprovechado el aprendizaje de esta clase. Nos vemos la siguiente, cuídate. Chao.